Entonces, para que después también se pueda Ahora, subir a nuestra plataforma de YouTube. eso. Así que, ya saben, pueden encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube, me encuentran como Brian Tradas Oficial, en TikTok igualmente, y en WhatsApp, más 51952741013, estamos siempre al servicio, siempre estamos entregando nuevos contenidos, siempre estamos a la expectativa de lo que ustedes van solicitando, y cada uno de los programas que vamos realizando es a pedido de ustedes, para que de una u otra manera podamos seguir aprendiendo, podamos seguir avanzando y con nuestro deseo de querer siempre aportar, ser parte de la solución y no parte del problema. Bienvenido a Paolo desde Estados Unidos, a Connie desde México, a Maribel desde Chile. Bienvenidos a todos. Y vamos a dar la cordial bienvenida también a la ponente, a nuestra gran amiga, nuestra colaboradora, María Liliana, desde Santiago de Chile. Ella, como ustedes ya saben, ya la tenemos bastantes programas donde vamos compartiendo de estas temáticas tan candentes, tan picantes, de tantas controversias, pero nunca con un ánimo de conflictuar. Al contrario, tratar de establecer patrones, lo que se establece, lo que se va hablando, lo que se va diciendo, no es algo inventado, hay una investigación bastante consensuada, y acá tratamos de manifestar eso, de decir realmente es así, no es así, por qué es así, y también seguimos cuestionando, seguimos indagando, seguimos investigando. Por eso también, amigos, yo les pido a ustedes que en sus comentarios también nos digan qué tanto es así, qué piensan ustedes, y vamos para adelante. Así que muchas gracias. Bienvenida, María Liliana. Un gusto una vez más estar contigo en este programa, en este espacio, en esta ventana abierta, para poder hablar acerca de si realmente es lo mismo comenzando. Si es lo mismo el cambio climático con el calentamiento global, qué similitudes tienen, cómo se pueden enlazar, o simplemente son cosas muy distintas, muy paralelas. Así que María Liliana de Santiago de Chile. Hola maestro, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien a todo esto? Sí, claro. Perfecto. Ya, súper. Bueno, para entrar en contexto, maestro, le pido unos minutitos para ordenar mis ideas porque, bueno, este tema surgió el martes nomás, que me pidieron que hablara este tema del calentamiento global en la clase de filosofía, y lo digo al tiro, no estaba preparada. No estaba preparada porque el monstruo era más grande de lo que yo imaginaba, de partida. Tiene demasiadas aristas y creo que ver todas las aristas en un solo programa es muy poco. Y es tan importante de tratar, sí, pero hay que tener en cuenta que es una agenda muy grande y tiene diferentes, como digo, repito, aristas, ¿ya? Partiendo con lo que dijo el maestro y con el título de nuestro live de hoy día, la diferencia entre calentamiento global y cambio climático, ¿ya? En realidad el calentamiento global, así en pocas palabras, es que la temperatura de la Tierra y la temperatura del agua sube por efectos, ¿no es cierto? Los efectos principales que son gases que le llaman de tipo invernadero, son 4 gases en realidad, pero el que más conocemos es el CO2, y son otros, el ozono también, y otros 2 gases más. Esos son gases, propiamente tal. Y entonces, ¿qué pasa? De que debido a estos efectos de estos gases, se calienta el mar, se calienta el agua, sube la temperatura del planeta, por lo tanto, se habla, ¿no es cierto?, de que hay un derretimiento de los glaciales, de los caquetes polares, por lo tanto va a haber más agua, y agua que finalmente va
va a producir que ciertas regiones que están muy cerca del mar queden bajo el mar, ¿ya? Entonces, eso es propiamente tal el calentamiento global, la subida de la temperatura en forma, digamos, por ejemplo, se habla, porque hay muchas fuentes a todo esto, unas más creíbles que otras, entonces se habla de que cada 30 años va a subir un 0,6% la temperatura, 0,6 grados la temperatura cada 30 años, ¿ya? Ahora, eso es lo que es calentamiento global propiamente tal, que es por la emisión de contaminantes gases. Y el planeta se calienta, el mar se calienta. Eso es lo que es calentamiento global, ¿ya? Y es muy sencillo. Y lo que es el cambio climático encierra lo que es el calentamiento global más otras, ¿cómo se llama? Le llaman causas, razones de que el planeta ahora está mucho en boga, ¿no es cierto?, todo lo que es, por ejemplo, los incendios forestales, la contaminación del mar, etcétera, que produce que nuestra Tierra pase por un proceso de cambio climático, ¿ya? Ahora, hasta ahí. Eso es como fuente oficial, ¿ya? De lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático, ¿ya? Entonces, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Que cuando uno se va, como fui yo, ahondando, me leí mucha información, es más información. ¿Por qué? Porque si uno se pone a buscar en YouTube o en las fuentes oficiales, en las redes sociales oficiales, ¿no es cierto? Ustedes saben que ahí hay una censura tremenda con respecto a este tema, propiamente tal. Tienen que seguir la línea que la OMS, la ONU, etcétera, como directrices de lo que se está hablando, de lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, ahora no sé si ustedes se dieron cuenta que un tiempo se habló mucho del calentamiento global mucho tiempo atrás, porque este tema se viene arrastrando prácticamente de los años 90, ¿ya? Pero ha cambiado un poco el discurso, ahora no se habla tanto del calentamiento global, sino que se habla del cambio climático. ¿Por qué no se habla del calentamiento global? Porque hubieron evidencia de que en realidad los pobres ositos del Ártico no se les estaba yendo el hielo. En realidad hay más hielo en los polos, más que acabándose el hielo o que derritiéndose el hielo. Entonces tuvieron que cambiar el discurso un poco y no hablar del calentamiento global, sino que cambiar el discurso a un cambio climático, ¿ya? Ahora me dio tanta risa porque ayer investigando vi unos personas disfrazadas de osos polares con una pancarta que decían, los osos decían, salvemos a los pobres humanos del calentamiento global, por decirlo así. Me dio mucha risa porque son los osos que están apelando a salvarnos a nosotros los humanos. Entonces es como una sátira con respecto a lo que les digo, ¿no es cierto? De que en realidad, y bueno, y esto tiene una explicación, que a eso voy yo, a eso voy a ir a explicarles, ¿ya? Ahora, lamentablemente esta información no. María, entonces estamos hablando dentro de tus investigaciones Ujú. que viene a ser básicamente lo mismo, pero calentamiento global es como, Eh, como sí, un disfraz de lo que ya no podían sostener con claro. ese nombre y para tratar de tirar un huesito para que el perro salga corriendo para el otro lado, cambiaron Exacto. a, a otro nombre. Exactamente, a cambio climático. Y que en realidad cuando uno busca la información en Google, por ejemplo, dice que el calentamiento global va dentro, ¿no es cierto? Es parte del cambio climático. Eso es lo que, en definitiva, lo que es la versión oficial, digamos, ¿ya? Ahora quiero hacerles, no sé, hacerlos recordar un poco de información que nos enseñaron en la escuela hace mucho tiempo atrás, si es que algunos se la enseñaron, o sea que si es que se recuerdan, porque yo en realidad no me acordaba mucho, pero es algo que no es raro ni extraño. No sé si ustedes saben de que cada 11 años hay ciclos solares.
¿ya? Cada 11 años se producen esos ciclos solares. Actualmente estamos en el ciclo 25. Ese ciclo 25 empezó en el año 2020, creo, por ahí, o varía entre un año o 2 años, más o menos, ¿ya? En el ciclo 25, estuvimos en el ciclo 24, y este ciclo 25 Ya, pero tiene, eso es según mediciones que te da también sí, los no, mismos, no, esto es mucho más científico, esto es mucho más real y científico, porque son estudios que vienen haciéndose a partir del año 1850 más o menos, en que han ido midiendo la temperatura a través de estos ciclos de 11 años del Sol. ¿Cuáles son los ciclos del Sol propiamente tal? Los ciclos del Sol es cuando hay un mínimo, se habla de dos cosas, de un mínimo solar y de un máximo solar. El mínimo solar produce temperaturas bajas. Actualmente lo que tenemos nosotros, y quiero que ustedes piensen en lo que está pasando propiamente tal en su ciudad, y yo les voy a contar mi experiencia personal, de que los mínimos solares tienen que ver con una baja temperatura. Baja la temperatura del planeta, ¿por qué? Porque el sol lo que pasa es que el sol propiamente tal como que baja su actividad electromagnética. Hay mucha menos emisión de magma del sol, y hay menos manchas solares en el sol. Esto es súper, si ustedes lo buscan en internet, está súper estudiado, súper estudiado. pero a ver, ahí cuando hablamos de esto de la baja temperatura, pero sabemos que existen, por ejemplo, el fenómeno del Niño, la También, corriente de Humboldt, que también son ciclos, son sí, mareas que de una u otra manera van a afectar muy severamente al ecosistema, ya exacto. que son cosas que no, que aparentemente son naturales, pero hemos visto de que ya están, la mano del hombre no consciente, están alterando esto es lo que tendría que ser natural, esto sí que es No, natural. no es así, maestro. Lamentablemente no es así. Eso es lo que me han querido hacer pensar. Sí, o sea, yo no voy a ser tan negacionista de decir que el hombre no contamina. Sí, pero ¿quiénes contaminan? Que ese es otro tema, ¿ya? Pero quiero seguir explicando este tema que es súper importante, porque estos ciclos solares están directamente relacionados con la temperatura de la Tierra. ¿Ya? O sea, cuando hay un ciclo solar que se llama mínimo solar, la temperatura del planeta baja. Cuando hay un ciclo de máximo solar, la temperatura del planeta sube. Ahora, yo les voy a poner mi experiencia personal a ver cómo ustedes cómo lo pueden ustedes llevar al lugar a donde se encuentran, a la geografía del lugar a donde se encuentran actualmente. Pero en mi caso, yo me recuerdo, ¿no siento? Cuando empezó el otoño empezó muy pronto. O sea, se terminó febrero y ya en marzo, abril ya empezó a hacer frío. El otoño llegó muy pronto, el invierno también. Y el invierno aquí en Chile se alargó. O sea, estamos diciendo que ahora que es noviembre, recién estamos teniendo temperaturas que teníamos en septiembre y en octubre, sobre todo en octubre. O sea, prácticamente todos nos preguntábamos por qué a estas alturas del año todavía seguíamos sintiendo frío en las noches. Y mucho frío en el día igual, días nublados, tuvimos lluvia hace poco, digamos un par de semanas atrás tuvimos lluvia todavía, y lluvia no tropical, no es una lluvia tropical, es una lluvia helada. Entonces nos preguntamos nosotros, pero ¿por qué está cambiando tanto el tiempo? O sea, ahora prácticamente no sé, la temporada de otoño-invierno fue mucho más larga que otros años. Entonces, justamente es porque estamos pasando por un mínimo solar en que las temperaturas del planeta bajan. Ahora, yo no sé si se recuerdan ustedes que en la parte norte del planeta, voy a explicar que en la parte norte del planeta hay mucha más población que en la parte sur del planeta. Entonces, hubieron mucho congelamiento, o sea, hubo mucha nieve, y eso es parte del mínimo solar que nos encontramos. Entonces, esto ustedes lo pueden buscar, y pueden buscarlo como mínimo y máximo solar y encontrar todas las características, y es totalmente científico. Pero Y hay me acuerdo, universidades, a ver, yo me acuerdo que hace 30 años atrás, quizás un poco más, ¿no? Cuando estaba en la época estudiantil, se hablaba mucho de la capa de ozono y del agujero, y que teníamos que evitar eh, realizar contaminaciones, y una de las cosas que más afectaba era el CO2, ¿no? Estas emisiones
que es producido por las emisiones de los combustibles de los autos y de todo lo que tiene que ver con el combustible, con el petróleo y eso, ¿no? Entonces, y allá en Chile, cuando los primeros años que comencé a visitar Chile, también como que habían prohibido hasta el uso de la leña, ¿no? Porque, sobre todo en Santiago, ¿no? Porque decían que había tanto, el parque automotriz era tan inmenso que usaban el placa pico para que no haya tanta CO2 y tantas emisiones de estos CO2 y a la vez también restringían, ¿no? Inclusive hasta multaban el tema del uso de leña, pues, ¿no? Entonces, Exacto. justamente por un tema de la capa de ozono que tiene que ver con el calentamiento global, o no es así. Sí, lo que pasa es de que yo le quería explicar ahora el otro lado. Cuando hay máximos solares, lo que yo recién dije, de que estos episodios pasan cada 11 años en el planeta. Se van 11 años de máximo solar, 11 años de mínimo solar. Cuando hay máximo solar, prácticamente, bueno, el mínimo solar a lo mejor, claro, no es tan grave como el máximo solar en cuanto a que si baja la temperatura, tenemos mucha nieve en los países que están más poblados en el norte, ¿no es cierto? Mucha nieve, frío también, pero claro, y gente obviamente que se ha quedado congelada, muere de frío, qué sé yo, pero ese es otro asunto. Pero también tenemos los máximos solares. ¿Y qué pasa con los máximos solares? Obviamente que hace más calor, así como en el mínimo solar baja la temperatura, en el máximo solar sube la temperatura. Pero aparte de eso, hay mucha emisión de magma en el sol. Hay mucha, entonces, ¿qué sucede? Afecta no solamente el que haya más calor en el planeta, sino que afecta lo que tiene que ver con las comunicaciones, la parte eléctrica, la parte satelital de las comunicaciones. También hay varamientos de ballena o de delfines o de animales acuáticos que de repente aparecen muertos ¿no es cierto?, cerca de las costas y no sabemos qué pasó. Hay pájaros que pierden su orientación. Hay una alteración del ecosistema. Sí, ecosistema, pero por es una emisión mucho mayor del Sol es como electromagnetismo en realidad, ¿ya? Pero es más solar, que hay se producen más auroras boreales, ahí se nota, ¿no es cierto? Cuando hay un episodio de muchas auroras boreales en el norte, ¿no es cierto? Es porque hay más emisión de magma desde el Sol y afectan las comunicaciones, la electricidad, el GPS incluso el no tener, ¿no es cierto?, al no tener satélites, porque son afectados por esto, tenemos problemas en las comunicaciones de los barcos, de los aviones, hasta hasta los pájaros se pierden porque ellos se guían a través de esto, a través de ellos se guían a través ellos tienen su propio GPS natural. ¿Me entiende? Igual que los animales del mar. Todo eso puede ser adulterado, todo eso puede ser como se está viendo, pues no, justamente una de las cosas que se está tratando de luchar en muchos sectores es con esto de las antenas 5G, que justamente van en contra de este mapa natural energético. Exacto. Entonces rompe lo armónico y crea desórdenes que incluso pueden adulterar tu ADN, pero no como herramienta sola, sino acompañado con otros elementos que tienen que estar metidos dentro del organismo. Entonces, y ahí es donde viene lo de la vacuna, que parece un aspecto comparinoico, que muchas veces se habla acerca de eso, pero cuando tú comienzas a indagar, como que todo se da a un sentido muy grande, ¿no? No hay que escarbar mucho para darte cuenta acerca de que existe algo que no es natural. Sí, y a eso Entonces, voy ahora. Y a esa parte voy ahora. Ya, ahora que expliqué, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver la diferencia entre calentamiento global y cambio climático, expliqué este tema yo quiero que lo tengan muy en cuenta este tema de lo que son los mínimos y máximos solares, que también es importante. Ahora viene toda la intervención humana, ¿ya? Efectivamente, lo que usted señaló ahora con la onda 5G, sí, estas ondas 5G alteran.
no están totalmente instaladas en todas partes, pero en el momento que estén instaladas, nos va a afectar mucho. Ahora, eso es como una de las cosas que la vamos a dejar reservada ahí. Pero quiero hablar de otro tema. Quiero hablar del tema del HARP y de los chemtrails. El HARP justamente es una herramienta de cambio climático. O sea, que lo pinten con buenas intenciones, sí. Si se usa bien toda modernidad o estas cosas como herramientas, ¿no es cierto?, tecnológicas, toda esta tecnología, si se usa bien va a ser a favor de las personas, ¿no es cierto?, a favor del mundo. Pero esta herramienta que HARP se utiliza como una arma geofísica, es decir, que yo puedo, a través del HARP, puedo alterar los huracanes, puedo tener terremotos, erupciones volcánicas. Entonces, actualmente está siendo usado en forma indiscriminada. Incluso yo puedo provocar a través del HARP incendios forestales. Entonces, esa es una herramienta peligrosa y esa está siendo usada. Y hay, yo creo que instalaciones del HARP, las que se conocen que son las principales, una está en Rusia, una está en Alaska, que pertenece a Estados Unidos, y otra creo que está más al sur, creo, no sé, no estoy segura si en Australia o por ahí. Existen, y creo que en Sudamérica, en Argentina, creo, no estoy segura. Pero esta... Pero, a ver, pero ahí también, o sea, ahí vemos, por ejemplo, parte de la problemática del calentamiento global El supuesto, digamos. claro, del supuesto, porque ahí voy, ¿no? Es Sí, porque tú encuentras estos chemtrails, estas avionetas que dejan estos sí. aros, estas secuelas que se ven Sí. como especie de nubes largas Ujú. de colores blanquecinas, ¿no? Como si fuera un humo suspendido en el aire. Sí, Y esos son justamente metales pesados sí, que grafeno, es hacen principalmente grafeno, creo que. principalmente grafeno, que tiene que ver justo con las vacunas, Sí, que están sí, con sí, esta llamada vacuna, esta inoculación dando por estas pandemias impuestas. Entonces, cuando tú ves estos chemtrails que te ponen estos metales pesados, especialmente grafeno, arsénico, o sea, todo lo que va en contra de la vida, sí. de la biodiversidad, Ujú, porque no solamente altera al humano, sino altera todo el ecosistema, porque te suspenden comenzando las lluvias, o ujú. sea, cambian el ciclo natural que existe Sí, de la lluvia, según lo que dicen los Vedas. Dice que la lluvia, ahí vienen las almas espirituales renovadas, ujú, no estas almas espirituales que quedan aquí en un estado lamentable de desorden, no los cuerpos sutiles, ujú. que con todas estas malformaciones que están en el nombre de la ciencia, en el nombre del avance tecnológico, están creando oportunidades para la degeneración del sistema natural. O sea, Sí. piensan que tiene mayor inteligencia de Dios, comenzando por ahí. O Ujú, sea, básicamente estos son sistemas ateístas donde pretenden quitar la autoría de Dios, pretenden ser superiores a Dios porque ellos dicen, Dios no existe, yo le voy a demostrar que no existen y voy a hacer esto. Entonces desafío las leyes de Dios, pero a fin de cuentas vemos que siempre Dios y su orden natural va a establecer, pero ¿por qué a veces hay este cuestionamiento? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las cosas están pasando? Es ujú, porque estamos en Kali Yuga, estamos en la era justamente donde la irreligión prolifera, donde lo bueno se convierte en malo. ujú. Había un maestro espiritual que trajo no hace mucho el concepto Vaisnava, allá por los finales de los años 70, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y él hablaba acerca del calentamiento global y decían, si realmente están tan preocupados en que no suceda eso, que no haya más mataderos, porque el principal CO2 que parte es justamente de estos mataderos, de los restos fósiles. Entonces, más allá del CO2 emitido por los carros, sobre todo con estos carros
que en ese entonces el parque automotriz era muy malo, ¿no? Carros muy viejos, muy antiguos. Ahora se está tratando de modernizar, pero los mismos gobiernos más interesados en cómo lucrar, cómo meterse la mano al bolsillo, ahí no le importa lo que viene a ser el, el medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, por eso que existen estas cosas y estos nombres rimbombantes, ¿no? De ayudemos a preservar el calentamiento global, ya no emitamos más CO2, pero ellos siguen con sus fábricas, ellos siguen con sus minerías, eh, succionando el agua de las napas freáticas, donde también, lógicamente, va a haber una alteración de, 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 de la biodiversidad. Ujú. Sí, bueno, justamente, o sea, ahora, hay que tener, mire, hay cosas que nos pongamos a pensar, por ejemplo, un hecho que todos nos sorprendió, ¿no es cierto? Que en México hace poco hubo un terremoto, ¿no es cierto? Pero ese terremoto fue exactamente un año, eh, se repitió un mismo terremoto en el mismo lugar, hasta casi la misma hora, ¿no es cierto? Que hace un año atrás, un año atrás creo que fue, había habido un terremoto en México, y un año posteriormente fue en septiembre, no sé si se acuerdan que fue como a mediados de septiembre, y fue prácticamente en la misma fecha, prácticamente a la misma hora, y eso es casi imposible que suceda. Entonces, ahí se da a demostrar, ¿no es cierto?, que ese terremoto, y bueno, a mí no tengo la fuente, pero se dicen que ese terremoto justamente fue provocado por esta herramienta, o sea, esta tecnología que están siendo utilizada como un arma. Hay lugares que hace poco hubieron inundaciones en Venezuela, creo, no sé, muchas inundaciones. Eh, Cuando ustedes vean lugares en que ocurren sucesos que nunca habían ocurrido normalmente, entre comillas, es porque se puede sospechar de que están siendo utilizada esta herramienta que es el HARP, ¿ya? Así Entonces, es. Mira, por ejemplo, disculpa que te corte, María. Por sí, ejemplo, acá Connie nos dice desde Facebook, ¿no? Hubo 3 terremotos, ella nos escribe desde México, ¿no? Dice, mm, hubo 3 terremotos el mismo día y en la misma hora en diferentes años. exactamente. Entonces, eso es de más sospechoso. Es de más sospechoso, exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden y vayan y sacando sus propias Y conclusiones. aquí están los años, acá nos dan la información Mm, para que revisen, porque esto claro. no es algo que uno lo inventa, como No, hay una investigación año 1985, año 2017 y el año 2021, de la cual está haciendo referencia María. exactamente. Entonces, vemos ahí que hay algo anormal. Anormal, exacto. Y también pueden observar el tema de las inundaciones. Cuando hay, por ejemplo, ustedes se pueden fijar que cuando hay conflictos políticos en ciertos lugares, quizás ocurre, ¿no es cierto?, que ocurre algún problema climático de la naturaleza, no sé. También los incendios, hay que tener mucho ojo con respecto a los incendios. Los incendios también, los chemtrails son muy usados para provocar incendios. Muy usado, no, perdón, los HARP. El HARP es muy usado para focalizar y provocar incendios. Permite eso. Todos los movimientos, todo lo que tiene que ver con alteración de los volcanes, también es utilizado los HARP. El HARP. Yo me acuerdo que en esa época estaba viviendo ahí en Catemo, en Valparaíso, y justo se reportó un incendio, ¿no? Primero hubo el sismo que daba la alerta de tsunami en el sur, en el norte de Chile, ¿no? En Arica, no, era más Arica, Iquique, Antofagasta, por ahí fue. Antofagasta, ahí en Copiapó. Antofagasta, uy, fue una alarma que pusieron así, pero escandalosamente todo. El río de Copiapó por primera vez creció de tal manera que inundó, que hubo apagones, hubo todo un desastre. Después vino el incendio en Valparaíso. Sí, Y eso, después del incendio, esa tierra lo vendieron. sí. Y hubo Y creo que también.
que a través de drones o una especie de drones comenzaban a echar también estos insumos para que vengan estos incendios aparentemente naturales. Natural. Y lo mismo que pasó hace mucho tiempo atrás, bueno, lamentablemente aquí en Chile hay mucho bosque, entonces hubo un gran incendio en el sur, se perdieron muchos árboles. Bueno, y eso yo quiero que ustedes tengan en cuenta, de que cuando hay conflicto en algún lugar, usan justamente los HARP para poder aplacar quizá el conflicto o para provocar algo de distracción para que nos olvidemos del por qué estamos protestando o por qué estamos en contra del sistema, que, cualquier cosa. Ustedes se van a dar cuenta de eso, o sea, de que los HARP puede ser tan fuerte como justamente las emisiones de el electromagnetismo desde parte del Sol cuando hay máximos solares. Entonces, más o menos simula el mismo efecto del máximo solar. Ahora, no solamente hay un tema, esto yo no lo ahondé mucho, pero las personas que quieran ahondar más en el tema, también no solamente hay una alteración en la naturaleza, también nos alteramos como personas, porque no solamente no solamente afecta a la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y también tenemos estas alteraciones. De hecho, hay estudios que se han hecho hacia eventos mucho más atrás en años, digamos, hablando de 1850, 1700, qué sé yo, y cuando justamente creo que fue un máximo solar, porque también como esto es cíclico, también han habido cada 11 años hay mínimo y máximo solar. Hubo mucha, en la época medieval, hubo mucha alteración de parte de la gente está muy salvaje, hubo mucha mortandad, pero era porque la gente en sí, su cuerpo estaba muy afectado por estos cambios climáticos del sol, estoy hablando del tema del sol, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado también, ¿ya? O sea, hay que poner mucho ojo con eso, ¿ya? Ahora, ya hablamos de lo, ¿no es cierto?, de las armas, de la tecnología que está siendo usada en contra, ¿no es cierto?, del humano, en contra de nosotros, porque en realidad somos nosotros los que finalmente salimos afectados. Por ejemplo, lo que yo digo, mire, lo que pasó, hubo mucha información con respecto a lo que pasó cuando se subió el río en Copiapó y que hubiera una luz, fue una tremenda catástrofe. Pero, ¿por qué yo pensaba en ese tiempo, ¿por qué no habían autoridades que estuvieran diciendo ahí, no se puede tener casas tan a la orilla del río porque van a haber subidas de río y que van a ser afectados por usted? Entonces, no hay un control administrativo de parte de los gobiernos para no poder construir en lugares que no se debe construir. Eso está total, no hay regulación. Entonces, por eso también que cuando uno tiene que tomar las precauciones uno como persona, de cuando uno se quiere comprar una casa, tiene que saber exactamente el estudio del suelo que se ha hecho Pero, de esos pero no es que lugares. eso, Chile por mucho tiempo fue como el modelo capitalista, ¿no? de Sudamérica. Y se ha visto las graves consecuencias de eso, ¿no? Sí, Porque Chile debe ser uno de los pocos países, si no decir el único, que cuando uno compra un terreno no compra los subsuelos, porque los subsuelos, porque por debajo del subsuelo está el agua, esa agua le pertenece a, al gobierno o sí, a las mineras. sí, Entonces, y tú no puedes hacer un pozo de agua porque inmediatamente te conviertes en un ladrón, te conviertes en un sí, perseguido sí, y te multan y mm, pasas, pero muy claro, negro, un negro panorama. sí, Entonces, los gobiernos, y no solamente es en Chile, y ahora con este gobierno socialista peor todavía, estamos viendo los desastres que estamos teniendo aquí en Perú, están luchando muy fuertemente en Brasil. Entonces, todo esto del calentamiento global, todo esto de la capa de ozono o de esta pandemia, tienen lo que estábamos hablando el viernes pasado, ¿no? Un origen que son en estos foros de Sao Paulo y sí, tenemos que proceder antes, porque son intereses capitalistas, sí, porque después
aparece un Monsanto, aparece un Bayer, que te venden los insumos, que te venden, o sea, al final todo es para que te vendan. ¿Por qué crean la guerra? Porque la guerra generan dividendos para ciertos grupetes, para los bancos, que son sí, todos manejados por estas mismas mentes negativas, no negras, sí, exacto, diabólicas, todo, exacto, como uno le quiera llamar, ¿no? sí, Pero hay todo un trasfondo, sí, por eso que a veces dice, ¿y qué tan cierto, qué tan real es esto? Te hacen creer que el hombre llegó a la luna y eso es imposible, ya quedó demostrado, más sin embargo, hasta el día de hoy todavía te siguen metiendo ese cuento, el mismo cuento que te hablan de 9/11, de que las Torres Gemelas fueron un atentado externo y no fue así, sino fue el mismo gobierno, entre comillas, gringo, ¿no? Que son solamente estas aparentes familias poderosas, ¿no? mm, así es. Bueno, eso hasta ahí con el tema del HARP bueno, y todas estas tecnologías que sí, que pueden ayudar mucho al hombre, pero están en poder, ¿no es cierto?, de usarlas contra las personas, contra los humanos de la Tierra, ¿ya? Eso por un lado. Ahora viene un tema muy escabroso. Bueno, todos los temas que tienen que ver con lo que está pasando ahora, porque hablemos de que, que- que todo el ecologismo, todo esto está dentro de la Agenda 2030, ¿ya? Y estamos siendo bombardeados por todo esto, ¿no es cierto? Mire, yo quiero expresar, ¿no es cierto?, mi pensamiento. Todo lo que nosotros humanamente podemos hacer como personas para poder, ¿no es cierto?, no contaminar, hay que hacerlo, eso está claro. Yo no estoy, yo lo aliento a que nosotros nos preocupemos, por ejemplo, en vez de comprar una agua desechable con una botella desechable, compremos agua con una botella retornable. Por ejemplo, cosas tan básicas. Los cambios de electrodomésticos es una cosa horrorosa como en nuestros países cambian el auto y los electrodomésticos cada un año prácticamente. Y entonces, ¿qué es lo que están alentando ahí? Es el consumo, el vender. Ahora las cosas, antes cuando nosotros nos comprábamos un refrigerador, nos duraba 20, 25, 30, hasta 40 años. Pero ahora las cosas están hechas para que duren máximo 5 años, máximo, a todo reventar, máximo 10 años, no sé. Muy raro que algo nos dure ahora 10 años. Las lavadoras, todo están hechos para un tiempo determinado. Entonces, ¿qué provocan? El que nosotros sigamos consumiendo, sigamos comprando. Y a veces, prácticamente, en vez de mandar a reparar una lavadora, lo que sea, nos sale más barato comprarla que mandarla a reparar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto nos vamos llenando de basura. Por ejemplo, ahora, no sé si ustedes se enteraron, pero salió hace poco en las noticias, de que el desierto de Atacama está haciendo basurero de la ropa usada. Están tirando ropa usada en el desierto. O sea, ¿cómo? Yo no me explico cómo permite el gobierno de Chile que vengan de otros países, porque no es solamente ropa de aquí, que hay desecho de aquí en forma interna, sino que de que otros países estén utilizando el desierto de Atacama para poder, como un basurero de ropa americana. Entonces, eso, por ejemplo. Ahora, todo lo que tiene que ver con poder volver a usar, reciclar, eso, y lo adoptemos dentro de nuestro cotidiano, de nuestra vida cotidiana, es súper bueno. El no desperdiciar agua, sí, pero tampoco, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, en Chile, yo pongo Chile porque es lo que tengo más cercano, no tengo información mucho de lo que pasa en otros países, pero ustedes no sé si saben, pero en el norte está sufriendo mucha escasez de agua. ¿Ya? Pero ¿quién se está llevando el agua? Los que plantan paltos. La palta, como ustedes saben, es uno de las frutas o la verdura estrella de Chile y dejan, ¿no es cierto?, a los pequeños agricultores, incluso a la gente, que ni siquiera les puede dar agua a sus animales, los que tienen vaquita, una cabrita, qué sé yo. Entonces, ahí hay un apoderamiento, ¿no es cierto?, del agua de parte de los consorcios. Así igual. Pero eso no es tanto así. De repente por ahí, a ver, según las estadísticas que manejamos acerca de los consumos del agua, por ejemplo, ¿no? Y de la reducción de las napas, ¿no?
en Chile, en el norte de Chile, ¿no? Arica, Iquique, por ejemplo, los metales pesados que existen en el agua lo hacen no consumible para el ser humano directo. Entonces tienen que usar mucho filtro, por eso que hay muchas enfermedades ahí de temas orgánicos. Entonces, las mineras son la principal que te succionan el agua. Sí. Los Vedas que dicen al respecto, dice, ahí donde existe mucha corrupción, donde existe mucho Kali Yuga, ¿no? Mucha prostitución, mucha avaricia, mucha codicia, los ríos se secan. Mm. Ese es un síntoma donde Kali Yuga ya está insertado en ese lugar. Mm. Entonces, eso es lo que hace referencia a los Vedas, ¿no? Entonces, ahora, después de la minería, ¿qué es lo que hace que consuman agua? El sacrificio de los animales, especialmente las vacas. Mm. La cantidad de agua que se tiene que utilizar para generar el alimento para la vaca, para que sean sacrificadas, es atroz. Mm. Por eso, entre la minería y los mataderos, es lo que se genera este CO2, este calentamiento global o como le quieran llamar. Al final, si uno quiere erradicar de tajo eso, eliminen eso. Que Pero, haya... ¿de quién depende que se elimine? No solamente la persona que consuma, pero usted, ¿por qué? Porque usted, claro, personas que sí no consumen carne, pero ¿quién maneja la industria de la carne? No somos nosotros. Entonces, cuando alguien ponga los puntos sobre la I de eliminar o de no eliminar el consumo de carne, eliminar la carne, está bien, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay dinero entre medio, si es el tema. Claro, yo me acuerdo que aquí en Perú tenía un amigo, un gran amigo, que ya partió de este mundo en el cuerpo burdo y con él era un científico, un inventor de tecnología aplicada. Y con él se había inventado un dispositivo que hacía de que no se utilizaran gasolina, el combustible, ¿no? La gasolina especialmente, y que reducía, pero considerablemente, con estudios científicos, con testeos, el CO2. Y se lo propusimos en ese entonces al que era, acá en Perú, ¿no? Que era el Ministerio de Medio Ambiente, recién había sido creado. Y nos dijeron que no, que eso no procedía, a pesar de que era mucho más barato, los filtros iban a tener mayor duración, o sea, por donde tú lo miraras, era muy benéfico, considerablemente muy benéfico, pero iba en contra de otros intereses mayores, ¿no? Claro, Entonces, claro, por siempre están ahí. eso que no se podía tomar en cuenta. Claro. Entonces yo me acuerdo que salí bastante amargo de ahí, le dije, pero estamos acá en el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros estamos proponiendo algo que es de más viable, que es ejecutable, que reduce los costos, beneficia a los ciudadanos y también, y sobre todo lo más importante, al medio ambiente. Ya la cartera de Economía y Finanzas tendrá que ver eso. Pero acá estamos proponiendo algo que es ya corroborado, porque se había hecho testeos en convenios con diferentes municipalidades, con un número de prestaciones en automóviles que se les hacía el seguimiento, o sea, todo muy detallado, carpetas muy buenas, y al final no sucedió. Claro. De la misma manera, Sí. otro gobierno también pasó, porque ese mismo proyecto lo llevamos a Chile, que fue uno de los primeros viajes que tuvimos para allá, para Santiago. Y llevamos también al INIA, acá es el Instituto Nacional de Agricultura, y allá tiene otro nombre. Allá en Chile es... ¿El SAC? No. ¿Cuál? ¿El SAC? El SAR, me parece, que tiene que ver con todo lo que es agricultura, que también llevamos para la preservación del medio ambiente. Entonces, que eran inventos tecnológicos. Y también dijeron, ya, pero, ¿y cómo es? Claro. Entonces, el tema es ese, los gobiernos realmente no están interesados en dar solución a estas cosas. No. Ellos
ellos como estamos viendo, ¿no? Ellos quieren una reducción poblacional Claro, es a justamente. toda costa. Mire, Entonces, si lo van a hacer a través del calentamiento global o van a tomar como excusa sí, el calentamiento global para seguir usando la JAR, claro. para seguir instalando la... Porque yo pienso, y esto ya es a título personal, que eso más que todo es una excusa Mm. para poder seguir ejerciendo su poder Su de agenda, sometimiento. su agenda. Mire, hay un tema que por la hora yo creo que no lo vamos a poder tratar porque es muy complicado, muy escabroso y es lo que tiene que ver cómo esto está en la Agenda 2030 y todos estamos encaminados ya. Y esto se une justamente a lo que, a la pandemia, a un gobierno mundial, a la instalación, mire, si son muchos temas, a la instalación del 5G. ¿Por qué? Les voy a dar una pequeña introducción. Tiene que ver con el control. O sea, la excusa de la pandemia, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que esto más que pandemia fue una pandemia. La excusa de la pandemia fue, de cierta forma, bueno, nació como un colapso que a lo mejor ni siquiera nos enteramos, un colapso en el mercado financiero. Entonces, la única forma de poder liberar o sacarle el peso al mercado financiero fue estancar la economía, detener el crecimiento. Y la forma como lo hicieron fue a través de una pandemia que también les sirvió para poder probar a los humanos. ¿Cómo? ¿En qué nos probaron? En tenernos encerrados, en vivir en forma mínima, estar encerrado en casa, teniendo un trabajo desde casa a través del uso del computador, ¿no es cierto? Y todo el estrés que nos ganamos teniendo, ¿no es cierto?, la imposibilidad de salir, disminuyó el consumo, ya, bueno, de cierta forma nos dimos cuenta que también el planeta descansó en cuanto a la emisión de CO2, etcétera, pero principalmente Claro, eso es. lo que ellos estaban pretendiendo hacer es a ver cuánto de nosotros podíamos mantenernos en esta situación tan agobiante de control, porque nos Sí, mantuvieron encerrados. en ese entonces, cuando comenzó por todos lados, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en todos lados los pueblos se estaban levantando Claro, como nunca había sucedido así exactamente, históricamente sí, eh, en ese mismo momento. O sea, sí, era como yo salgo a marchar con 1 millón de personas y venía el otro, en otro país yo salgo con 2 millones y salía el otro con 3 millones y era como una competencia de quiénes salían a, a desproticar de los gobiernos de turno. Algo, imagínense que hubieron algo que protestas en Taiwán, hubieron protestas en Francia, hubieron protestas en Colombia, en Chile también, bueno, y en otros países. en Entonces, Bolivia, en Bolivia, En también Argentina en mismo. Argentina, exacto. Claro, En- por eso. Paraguay mismo se levantó. Entonces, Ecuador, que sacaron a patadas al claro, presidente que en ese entonces estaba gobernando. Entonces, eh, eso ya es parte de lo que estaba planteando, ¿no? Justamente, ¿no? El sometimiento, ¿no? Cuando claro, ya las masas comienzan a, a a rebelarse. a unirse, a agarrar fuerza, estos desgraciados, a través de estas manipulaciones, a través también de sobornar a gente inescrupulosa que lamentablemente está en el poder, hace de que todas estas cosas lleguen a suceder. Mm, Entonces, hay todo un detrás de cámara. Por eso sí, el calentamiento global o de esto de, de la de lo que, agenda, de lo eh, que tratan de imponernos es parte de el una mismo engaño, manipulación, sí, es una parte, manipulación. es parte de la misma forma como nos quieren someter, porque Exacto. si realmente quisieran hacer las cosas distintas, imagínense, ahora viene este mundial, Mm, ya el domingo comienza este mundial de fútbol, donde hay tantos intereses creados, donde hay una pugna, una lucha muy fuerte a través de imponer y no imponer el mm, LGTBI. Al menos están diciendo que no entren licor, que no vendan cerveza, que las mm, mujeres no se pongan tanto, mm, aunque dicen que están restringiendo
sus libertades, pero al menos para una forma mejor, ¿no? Lo que antes comentó María, de que sí, que cuando hubo estos encierros, se vio un cambio muy, acá en Perú, se vio cómo los mares se limpiaron, cómo llegó la biodiversidad, peces que hacía mucho tiempo no aparecían por el litoral, comenzaron sus cardúmenes a llegar con bastante fuerza, y así los mismos ríos comenzaron a transparentar sus aguas. Entonces sí hay todo un impacto visible. Lamentablemente los gobiernos no informan, no educan. Ellos tratan de tenerte ignorante, robot, que te pongan a un Bad Bunny como el mejor músico. Imagínense un tarado que lo único que sabe es degradar a las personas. Es el mejor. Entonces, bueno, continuando con, es para como introducción más que nada, maestro, porque este tema es súper denso y yo creo que esto hay que verlo con pera y manzana en otro programa, porque tiene que ver con la famosa huella de carbono. La huella de carbono que nos están tratando de imponer desde el gobierno mundial, que es la Agenda 2030, y es una brutalidad más grande de lo que usted puede imaginar. Nosotros, si los gobiernos adoptan este tema de la huella de carbono, realmente vamos a ser esclavos. Nos vamos a claro, convertir en esclavos. Entonces, ese tema yo creo que lo hay que, claro, ese tema yo creo que hay que explicarlo muy bien con pera y manzana, porque es un tema muy escabroso, pero súper necesario que nosotros sepamos de qué trata, porque eso va en directa relación con volvernos esclavos. Esclavos, ¿por qué? Porque no solamente tiene que ver con que van a haber tecnología que ¿cómo se llama? A tener a gente, ¿no es cierto? O sea, van a introducir tecnología que va a reemplazar la mano de obra de las personas, sino que eso es bueno, pero va a ir en desmedro, ¿no es cierto?, del trabajo de las personas, o sea, va a haber más hambruna. ¿Ya? Entonces, supuestamente va a crear más empleo, pero todo al revés, va a bajar a un 50% el desempleo, o sea, lo que hay como 100%, supongamos usted, no sé, por decir en Chile, 10 millones de personas, va a bajar a 5 millones de personas eso lo de la inteligencia artificial claro. y quiénes están detrás de eso. Exacto. El transhumanismo y la agenda, Lo sí, mismo, lo mismo de lo siempre. mismo. La Agenda 2030 con todos sus precursores y pensando, ¿no es cierto?, en que Bill Gates todavía nos quiere, ahora nos quieren, bueno, ahora viene que nos quieren matar de hambre, ¿no es cierto?, porque ahora nos quieren matar de hambre y de frío, porque actualmente en el norte, que ya está empezando el invierno, no van a tener ni siquiera para calentarse. O sea, mire, las personas que los estudiantes que estudian en la universidad, en una escuela, qué sé yo, no van a poder ni siquiera enchufar sus aparatos electrónicos en la escuela. No tienen que darse baños no de 10 minutos o de 15, se tienen que dar baños de 3 minutos. No va a estar todo lo que es el calentarse, ¿no es cierto? El poder no pasar frío va a estar totalmente restringido. Las personas se van a morir de hambre y eso es lo que pongan atención lo que va a pasar, porque lo que vaya a pasar en Europa este año con este invierno nos va a pasar a nosotros posteriormente. Entonces, por favor, estén atentos a lo que está pasando en Europa, porque siempre Entonces viene hacia María, nosotros. quedemos entonces, si no es el próximo viernes, dejamos de este viernes al otro viernes. Vamos a ver, todo depende de lo que nos pidan Sí, aquí nuestros sí, seguidores. es el tema de la huella de carbono, es un tema muy, muy importante que hay que Y lo estudiar. dejamos para investigar, Sí. para que acá nosotros nos debemos al público, Mm. así que vemos eso, a ver si el próximo viernes lo hacemos. Acá un último comentario de Connie nos dice, ¿por qué está tan comentada la canción del Mundial que interpreta Maluma y dos cantantes, que es discriminatoria? Tiene que ver con eso, tiene que ver con esa pugna de la que antes estamos hablando. Sí. Entonces, muchas gracias, queridos amigos, una vez más. Siempre queda corto Sí, estos programas, sí, pero como ven, ahí tienen para investigar, ahí ya tienen sí. muchas cositas, ahí donde pueden encontrar. Mm. eh, Como ustedes ven, son cosas que vamos comentando, que vamos compartiendo. No decimos que tenemos la verdad, No. pero sí que vayan a investigar. Mm. Así que, por favor, ya saben, todos los viernes aquí estamos
comenten, compartan, vayan al fanpage, vayan al Facebook, vayan a TikTok. Aquí estamos siempre para servir. Así que una vez más agradecido con María Liliana y se nos vienen más programas. Sí, sí, Qué bueno, qué sí, bueno. muy importante. Vamos a estudiarlo bien, para que tengamos bien claro toda la película, ¿ya? Eso. ¿Ya? Así que muchas gracias, queridos amigos, que el Señor Supremo me los bendiga. Y ya saben, la mejor herramienta para contrarrestar toda esta barbarie es el amor. Mm. Ese es el mejor instrumento, volverse un instrumento del amor divino, mucha oración, mucha vitamina O, oración, una buena olla, Mm. especialmente libre de violencia. Vuélvense vegetarianos, háganlo por su salud, háganlo por el planeta, por la madre tierra, háganlo por todo. No busquemos dejar un planeta mejor a nuestros niños. Dejemos niños mejores para el planeta. Hay que ser parte de la solución y no parte del problema. Mm. Y si no puede ser parte de la solución, entonces tampoco sea parte del problema. Por favor, vayamos caminando hacia un estado de conciencia superior, vayamos hacia algo que nos plataforme en una frecuencia de la más alta. Cuando más alto vibremos, cuando nuestra conexión sea más real con el espíritu, a través de la verdad. Busquemos siempre la verdad te va a liberar, la verdad te va a quitar el miedo, porque la verdad es luz. Y cuando tú estás con la luz, vas a ver por dónde caminar, no tienes que ir caminando a tientas. Así que vayamos tras esa verdad, oremos al Señor Supremo, por favor, quítame las vendas, Sí. dame la inteligencia y sobre todo la sabiduría necesaria Exactamente. para poder entender de que detrás de todo esto hay un plan divino, pero o tú perteneces al ejército de Dios o perteneces al otro bando. Cada uno va a actuar de acuerdo a su conciencia, pero aquí buscamos entregar esa posibilidad de saber cómo ser de parte del ejército de Dios. Así que muchas gracias con todos. Gracias, Buenas mami. noches. Rade, rade. Radhe, Buenas noches. radhe.